Pues aquí estamos ya con Coco Campaner por hacer una presentación. Es abogado, especialista en derecho penitenciario y boxeador profesional. Y por si fuera poco, fundador de la asociación sin ánimo de lucro Equipo 25.2, dedicada a la rehabilitación de presos y a combatir la injusticia en centros penitenciarios. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Hola, acércate un poquito más al micro, por favor. Perdona. No, gracias. Te agradecemos un montón que estés aquí. Me pareció súper interesante una entrevista que ofreciste al Mundo y dije, voy a preguntarle a ver si puede venir y nos lo cuente él en primera persona, porque creo que son cosas que nos cuesta que nos llegue a la sociedad este tipo de información y es interesante tener a gente como tú que nos la acerque. Pues muchas gracias. Quería hacer primero un pequeño diálogo contigo para romper un poco el hielo. Lo de ser boxeador y abogado al mismo tiempo no suele ser muy habitual, ¿no? No es habitual. Se han dado casos que yo he conocido a nivel nacional de gente que ha boxeado y una vez retirados, posteriormente han ejercido la abogacía. El que se conjuguen las dos cosas a la vez sí que es bastante extraño. Sí. Y bueno, es la pregunta de siempre, yo siempre digo lo mismo. Empecé con 15 años a boxear y lo que es la edad y la trayectoria van pasando los años, te tienes que meter en el mercado laboral. Justamente estudié Derecho y te encuentras con que eres abogado y boxeador. O sea, que te empezaste primero a boxear y sí, luego... primero como deporte, como cualquiera puede hacer fútbol, vóley. Yo elegí el boxeo y nada, y aquí estamos haciendo las dos cosas a la vez, que cuesta con 24 horas al día, pero... Eso es otra cosa que te quería preguntar, porque no sé de dónde sacas el tiempo para estar como boxeador profesional, que ¿cuántas veces tienes que entrenar al día? Son a la semana. 6 veces a la semana. Imagínate. Y luego encima practicar la abogacía, que también debe de tener bastante trabajo. Es complicado. Yo digo siempre que yo despedí la vida social casi. Como me lo paso muy bien tanto ejerciendo la profesión como más aún boxeando, que es algo que me gusta aún más. Es vocacional el boxeo, la profesión no tanto. Pues bueno, de alguna forma estoy entretenido, disfruto y siempre hay tiempo para tomar el café, para cenar con algún amigo que otro, pero bueno, que sí, que es complicado. Sí que lo es. ¿Y qué es más duro, pelear en un ring o en un tribunal? Yo siempre digo en el tribunal. ¿Sí? El tribunal en la vida, sí, son hostias que no ves venir, son hostias, por ejemplo, en la profesión, claro, no va contigo, ¿no? Tú defiendes siempre intereses de personas. Se hace duro ver cómo aún habiendo hecho todo, incluso creyendo en la inocencia de esa persona o creyendo en que no debe entrar en prisión, cuando te dictan una sentencia contraria a lo que tú pensabas, es duro encajarlo. Claro. Hay que afrontarlo con la familia, hay que explicarle, y luego más cuando eres defensor de que los centros penitenciarios no van bien, de que más que una rehabilitación es un pozo donde dejan olvidar a la gente. Entonces es un dilema. La verdad que yo siempre digo, es más duro la profesión y la vida en sí. Porque una derrota en el ring también es dura, pero en los juzgados te duele más, entonces. Sí, y además en los rings es individual, es autosuficiente. Claro. Cuando pierdes sabes por qué has perdido normalmente. Es la opción de que el otro era mejor, que no, puede pasar, y es cuando más contento te vas, ¿no? Cuando el otro ha hecho mejor trabajo. Pero si no, puedes hacer una crítica constructiva en la que siempre puedes sacar cosas. Y oye, pierdes un sábado y un domingo sigue tu vida. Ya. En los juzgados no es así. Claro. Entonces es más difícil. Claro. Y esto de Equipo 25.2, ¿de dónde viene ese nombre? Pues mira, equipo es porque simulamos el equipo técnico que hay en prisión. El equipo técnico son una serie de profesionales de ámbito social. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que son un poquito el equipo de profesionales que guían, que ayudan al interno a rehabilitarse y reinsertarse, ¿vale? Y 25.2 hace gala al artículo de la Constitución española que dice que las penas privativas de libertad están destinadas a la reinserción y reeducación del interno. Es un poquito una sátira que hacemos, porque equipo es verdad que existe en centro penitenciario, pero no funciona, ya sea por déficit humano, de recursos personales o recursos materiales. Y luego 25.2 porque las penas de prisión no están destinadas a la reeducación y reinserción, sino más bien a un castigo y un medio punitivo del Estado. Al final te das cuenta de que la gente que entra en prisión suele salir peor. ¿Y cuánta gente conforma el equipo 25.2? Pues 18 excelentes personas. 18 excelentes personas, sí, todos voluntarios. Y mira, trabajamos mucho pues a nivel de WhatsApp, de Facebook entre nosotros, y siempre sacamos un tiempo para asistir a los familiares, para hacer recursos, para denunciar agresiones, abusos de poder por parte del centro penitenciario, que no son pocos.
Porque ¿qué capacidad, siendo 18 personas, qué capacidad tenéis para ayudar? ¿Pues ayudar a todo el mundo que os pide ayuda o solo a una parte? Bueno, nosotros tenemos dos ramas. La ayuda de abusos de poder, posibles agresiones, injusticias muy relevantes, es totalmente todo lo que entre, todo lo que entre. Luego lo que tenemos es, como asociación, tenemos una cuota de socio, ¿vale? Para la gente a la que ya se le facilita, psicólogos, criminólogos, educadores, ¿no? Que son 30 euros al mes que nos reportan, que, como sabemos perfectamente la situación económica de la gente de prisión, que este también es un problema que hay de la concienciación social. La gente cree que en prisión están los más malos de los malos, y no es verdad. En prisión lo que hay es la gente más precaria, más pobre, con menos oportunidades, y encima, en la mayoría de casos, con problemas de habituación a las drogas, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es tener algún tipo de ayuda por parte de ellos, y mensualmente pues podemos estar trabajando con 40, 50 personas y nos llegan 300 euritos, 400, significa que no nos abona la cuota ni el 20%, pero bueno, que es una forma de poder pagar el local, el teléfono, el ADSL, ¿no? Entonces es sin ánimo de lucro. Nadie cobra ningún dinero. Lo que pasa es que sí que pedimos a la gente que le damos asistencia tan integral, ¿vale? Sí que les pedimos una cuota de socio, que ya te digo que no, por suerte no suele perdurar. Es a lo mejor 2 meses y luego el tiempo. Pero lo que es denuncias, por ejemplo, el caso del inglés que estamos llevando, no es socio, nunca habíamos trabajado con él, pero lo que queremos es que no se deje de denunciar nada por falta de medios, que es lo que sucede. Un interno, cuando le ha pasado algo, puede ser una paliza, pueden ser insultos, pueden ser torturas, vejaciones. Claro, si no tienes un abogado que te pueda llevar el asunto y lo tenga localizado, eso está perdido, ¿vale? Claro. Entonces le damos un apoyo. Esto es totalmente gratuito y hacemos todo lo posible para todos los internos que llegan. ¿Y qué te impulsó a ti a dedicarte al mundo penitenciario? Pues mi padre estuvo en prisión y mi mejor amigo también. Entonces yo pasé unos 3 años y algo asistiendo como familiar, y me di cuenta de algo que no tenía ni idea. Es que en el Ocimax, en el centro comercial donde yo me lo paso también, a 100 metros hay un centro penitenciario, y que las cosas van muy mal, es un submundo, es una realidad subyacente que te encuentras. Claro, cuando vienes de hacer tus cosas y luego entras allí y te encuentras ese ecosistema, me di cuenta de que eso estaba fatal, ¿no? Y yo ahí no estudiaba ni hacía nada, y cuando empecé Derecho tuve muy claro que yo tenía que intentar cambiar eso, y es lo que estamos haciendo, intentarlo. Y por parte de los presos también, ¿son agradecidos ellos con vuestro trabajo? Mucho, la verdad que sí. Son súper agradecidos. Hay de todo, ¿vale? Porque más que nada es que llega un momento en que están muy institucionalizados. Es decir, internos que llevan 2, 3, 4 años aún están con la mente clara, que decimos nosotros, saben ver quiénes son, quién ayuda, quién no. Quienes llevan más de 6 años, 7, 8 años, tienen todos los efectos de la priorización, que es que no confían en nadie, desconfían, pero en cualquier cosa. Ellos se hacen víctimas de todo, ya no saben discernir entre lo que han hecho mal ellos y las consecuencias, ¿no? Ahora ya es, yo estoy aquí por culpa de estos y ahora ellos son mis enemigos. Y cuando son ellos del centro penitenciario, llegan incluso a nosotros no tener esa confianza que tenían que tener, ¿no? Porque le tendemos la mano. Entonces, por eso el centro penitenciario no es algo que ayude a la gente, es algo que deteriora y minusvalora muchísimo a la gente. Es decir, después de pasar una serie de años en prisión, esa persona es casi irrecuperable, no se puede recuperar. O sea, para ti un centro penitenciario es como una fábrica de delincuentes o delincuentes crónicos. Es una forma de que alguien que ha cometido un delito en su vida, por ejemplo, que entra en prisión, normalmente quien solo comete un delito puede ser un hecho aislado en su vida. Cualquiera de nosotros podemos cometer un error un día. Por supuesto. Entonces, cuando has estado en un ambiente sociológico en el que no había esa delincuencia, y tras haber demostrado que en cualquier momento puedes llegar a hacer una conducta delictiva, cuando te juntan con personas que normalmente ya tienen como los hábitos delincuenciales, que se dice, un recorrido, una trayectoria delictiva, es que estás con ellos. Es que lo de las malas influencias de tu madre cuando eras pequeño es que convives con ellos. Claro. Yo siempre digo que todos tienen su porqué. Es uno de los problemas que critico, del sistema. El sistema judicial lo veo apático y carente de sensibilidad, en el sentido de que les es lo mismo el que ha robado para dar de comer a sus niños, porque tiene necesidades económicas, que el que ha robado para comprarse un palacete. Es decir, el no saber valorar las circunstancias del por qué les ha llevado a delinquir es lo que conlleva a poner penas automáticas. Tú has robado para hacerte millonario, 4 años. Tú has robado para darle de comer a tus niños, lo puedes acreditar porque no tienes casa ni nada, son 4 años también para ti. Entonces, ese es uno de los problemas. Claro.
Y hablando de la reinserción, que es una parte que vosotros tocáis, ¿cómo debería ser correcto la reinserción de un preso a la sociedad? ¿Cómo se debería de hacer correctamente? Para nosotros el punto de inflexión es respetar los derechos del interno. Se tiene una concepción muy equivocada que incluso lamentablemente por parte de compañeros míos abogados, cuando hablo con ellos identifican cárcel con que se les pueda pegar, se les pueda maltratar, se les pueda vedar muchísimos derechos. Entonces, eso es una concepción muy equivocada. El único derecho, y lo dice la Constitución española, que se le priva a este señor es el de la libertad. Todos los demás tienen que permanecer indemnes. Claro, desde el momento en que ya se crea una dicotomía entre funcionarios internos, que hay unos que son superiores frente a ellos y otros inferiores, ahí ya se ha empezado una batalla difícil de parar, ¿no? Cuando ya le privas de derechos tan estúpidos como llamar por teléfono a tu familia cuando te toca, el no poder tener un USB suyo, cualquier tontería, lo que estás creando es inquina, ¿no? Entonces estás fomentando ese odio a la institución. Nosotros creemos que tendría que tratársele mucho más como personas, ¿vale? Olvidarse de que el delincuente es peor persona, sino que el delincuente es una persona que ha errado, ¿vale? Y a partir de allí empezar a trabajar con él. Luego también creemos que hay un sistema demasiado punitivo y sancionador. En prisión para cualquier cosa, si te llaman a recuento y llegas 30 segundos tarde, ya te ponen una sanción, te llevan a aislamiento. Cualquier chorrada la castigan, entonces nunca va a haber una complicidad entre ellos ni se va a crear una hermandad. Luego también criticamos mucho que siempre están para valorar su situación penitenciaria, para conceder permisos, para conceder evoluciones en grado, ¿vale? Darles más contacto con la sociedad, se anclan en el pasado, siempre están con los mismos resultados. No, este hombre cometió un delito sangriento, ya, es que ya está condenado por ello. No, es que este hombre tiene muchos antecedentes penales, ya, pero es que entró en 2011 y estamos en 2016. Vamos a centrarnos en su situación contemporánea, ¿no? Es como que no olvidan qué han hecho. Entonces será muy difícil, ellos mismos les están estigmatizando con algo que intentan olvidar, ¿no? Entonces yo creo que el camino sería ese, tratarles como personas y dejar de recondenarlos, porque se les condenó una vez y a partir de ahora tienen que entrar como personas que quieren cambiar. No todos, pero los que quieren cambiar, facilitarlo, ¿no? Es lo que decimos nosotros. O sea, el punto clave de la reinserción de un delincuente es que no se le quite el humanismo a cómo se les trata. Total, tratarle como personas y olvidar lo que hicieron, no prejuzgarle, juzgarle, rejuzgarle. Ya está, todos sabemos qué hace allí, a partir de ahora vamos a trabajar. ¿Y crees que eso se puede aplicar a cualquier preso? Bueno, nosotros creemos que sí, a cualquier preso. Lo que pasa es que luego hay presos que por su conducta delictiva lleva consigo temas casi naturales, biológicos y instintivos casi, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales, delitos contra la libertad sexual. Personas que por desgracia, yo digo desgracia, se ven excitados con niños, ¿no? Entonces, es muy difícil. Es como si a mí me dices, oye, Coco, que no te gusten las chicas. Yo te diré, vale, pero joder, va a salir al final, ¿no? Sí. Es mi instinto. Entonces, esta gente, yo creo que le tenemos que dar un triple, un cuádruple de atención y siempre ser muy cauteloso con ellos y entender que si vuelven a recaer no es un fracaso del sistema, sino que es algo que lleva consigo el interno, ¿no? Y es intentar que si llega a recaer, que sea con las menos consecuencias posibles, ¿no? Porque hemos intentado evitarlo y no hay un seguimiento en estos señores, no lo hay. Y de alguna forma puedes ver en el centro penitenciario como son como olvidados, ¿no? Ya de por sí, incluso haciendo los talleres que les han pedido, haciendo la formación, haciendo talleres de impulsos, te das cuenta que a la hora de darle permiso, después de haber estado 3 años haciendo lo que le ha dicho la psicóloga y el psiquiatra, le siguen denegando porque dicen que es alto el índice de reincidencia. Es verdad, puede serlo, pero es que es más verdad aún que dentro de 3 años va a estar libre. Lo que falta es esto, ¿no? Aquí la gente entra 5 años a prisión y te dicen que no a permisos, que es tener un pequeño contacto con la sociedad, porque te dicen, no, es que hay peligro de reincidencia. Ya, pero es que en 5 años sale. Es decir, mejor que salga ahora 3 días y poder vigilarlo en todos los sentidos, prohibirle acercarse a los colegios, prohibirle acercarse a las víctimas, obligarle a ir cada día que está fuera a un psicólogo. Es decir, poner una serie de cautelas para asegurar que ese acondicionamiento a la vida en libertad va a ser positivo. Lo que no podéis es ser hipócritas y demagogos. No, puede delinquir. Claro, y lo que no quiero es responsabilidades. No vaya a ser que este hombre viole a alguien mientras lo he sacado yo, dice la juez, dice el psicólogo. Claro, pero es que, señores, en 5 años está fuera y no lo vais a poder seguir, no vais a poder saber nada de él, ¿no? Entonces, falta
Falta el riesgo, falta asumir riesgos, que siempre hay riesgos. Yo creo que falta eso y eso es una mentalidad muy conservadora que tenemos aquí en Mallorca, muy criticada además a nivel nacional. Mallorca es muy distinto, Baleares, de otras prisiones. Sí, porque hace poco, por ejemplo, salió el caso de un hombre que creo que estaba de permiso y violó a una chica en un hospital o algo así. Sí, creo que era en Barcelona. Sí. Y claro, esto es lo que ellos quieren evitar, que no les caiga a ellos. Total. O sea, prefieren ya que sea un preso que ya está libre de la condena que tenía, que no que sea en un permiso que pueda hacer que las instituciones den una mala imagen, ¿verdad? Yo siempre he dicho que rechazar, denegar cosas es más fácil que aceptar y estimarlas. Es decir, siempre conlleva un riesgo y conlleva una reflexión, una defensa de por qué lo haces, ¿no? Lo otro no. Sí, es lo que has dicho. ¿Y hay algún país o cárcel dentro de España que lo haga correctamente y que se vean unos resultados mejores? Bueno, sí. Barcelona, por ejemplo, que tiene su propia política penitenciaria, es, digamos, una referencia. Y luego también Madrid, de por sí, tiene unas cárceles donde apuestan mucho más por la reinserción. Llegando al extremo de que gente que está aquí en el centro penitenciario de Palma, que tiene su familia aquí, su arraigo, su trabajo, piden el traslado a otras cárceles, a Madrid, a Barcelona, porque allí saben que van a confiar en ellos. Entonces eso es horrible porque les están desestructurando aún más. Es decir, si han entrado en prisión para reinsertarles, reeducarles, señores, es que encima lo lleváis lejos de su familia, que suele ser un estímulo muy grande para salir adelante, ¿no? Claro. Entonces es esta la situación. Porque me comentas entonces que en Palma las condiciones son diferentes a comparación a otras cárceles que hay en España y que incluso son peores. Sí, tanto por datos como por testimonios de internos. ¿Podrías decirnos algún testimonio, algún caso que nos refleje ese? Un chico, por ejemplo, ahora nuestro, Ramón García, es la segunda entrada en prisión y él estuvo en Murcia en su primer ingreso, que cometió allí el delito. Una vez que estuvo aquí en Palma, que es cuando cometió el segundo delito, que por el que ha ingresado, vio la diferencia abismal y lo que pidió tras intentar más de 7 permisos, todos denegados, cuando tenía un comportamiento excelente y hacía todo lo que se le pedía, ha pedido la conducción a Murcia y en Murcia dice que ya nos envió una carta que ya le han propuesto para un permiso. Entonces esto es un ejemplo muy gráfico de lo que ocurre. O sea, que aquí en Palma son más proteccionistas aún. Pero yo creo que la mentalidad en Palma siempre es mucho más proteccionista, más conservadora que el resto de España. Yo creo que sí. ¿Y dentro de la cárcel están en buenas condiciones aquí los presos? Bueno, los presos están en buenas condiciones. No esa que se predica de que su piscina, su gimnasio y todo, claro, que parece tan lujosa. Sí, parece que hay que envidiarles. Es verdad que las condiciones no son malas, pero también es que si las condiciones fueran peor, la reinserción sería aún más mala. Porque entonces, claro, tenemos que entender qué queréis en un Estado democrático de derecho, qué queréis en un Estado donde hay muchos derechos para todo el mundo, que se olviden, que ahí sea una excepción. No, las condiciones son buenas. De instalaciones y demás. Lo que falta y mucho es la mentalidad y la voluntad por parte de los profesionales de sacar adelante a las personas. Eso es lo que nosotros entendemos. O sea, que aquí no hay, lo que vienes diciendo es esto, que no hay un interés claro de que la gente pase páginas, sino que sigan siendo delincuentes y... Sí. Pero claro, lo que dices tú, cuando acaban las condenas son peores delincuentes que lo que serían muchas si se les hubiera veces dado sí, trato. Y si no son peores, al menos sí que han vivido una situación muy traumática, una situación muy tensa y se ha fomentado a todos las experiencias en las que nos forja. Entonces han fomentado una espinita frente al sistema y más cuando ves según qué en la televisión de Bárcenas, del otro, del de la moto. Entonces es, joder, que yo estoy aquí por haber robado una radio y estoy cumpliendo 3 años. Cuando ven estas desigualdades sociales es lo que aún les fomenta más el odio y se creen más legitimados para hacer daño a la sociedad. Es un problema. Sí, la verdad es que yo siempre lo he pensado, igual que con las drogas. Siempre meten el pequeño camello en la cárcel y los grandes capos no los coge nadie. No los cogen y cuando los cogen les dan penas muy parecidas a las de los pequeños, a las pequeñas mulas, los pequeños desgraciados, que al final son desgraciados, que se juegan la libertad por 4 duros. Exactamente. ¿Puedo preguntar una cosa, sí, por Pedro? Supuesto. No, te quería preguntar esto que dicen o que se rumorea que un delincuente o alguien que ha sido condenado con un buen abogado, si tienes dinero para pagarte un buen abogado, te libras mucho más. Por descontado, eso es obligatorio, el asentarlo y el que lo niegue, pues bueno, es lo que hablamos. Es decir, me preguntaron por lo del mundo, oye, joder, lo que has dicho, jueces y fiscales permiten, ya, pero es que esto lo piensan todos los compañeros y muchos incluso de jueces y fiscales, para que nadie lo dirá. Lo diremos todo en privado, pero es evidente, cuando hay alguien que tiene una... Esto es como los médicos, es decir, no es lo mismo que te opere el mejor cirujano del mundo
que te opere un cirujano de tu localidad, ¿no? Sin faltar a ninguno de los dos, pero normalmente quien tiene esa fama, quien es el mejor, el más destacado, siempre será más óptimo el resultado. Pues con la abogacía pasa lo mismo, incluso más exagerado, pienso. Sí. O sea, que la ley no es igual para todos, para entonces nada, la ley es mejor para el que tiene más dinero. Por descontado, pero esto yo creo que es evidente, me parece que es algo que se quiere camuflar para hacernos creer que es una justicia universal, pero es mentira. Es decir, eso solo tienes que ver los casos análogos de alguien que ha hecho una cosa, está en la calle por una multita, alguien que ha hecho otra cosa con otro abogado, está cumpliendo 6 años de prisión. Te quedas alucinado. Claro. Te quedas alucinado realmente. Joder. Eso sería un claro indicativo de que lo que decías es verdad, de que los grandes delincuentes a lo mejor no son los que están en la cárcel, sino No, seguro, pero además que también habrá delincuentes peligrosos en la cárcel, pero también la gran población de la que hay dentro de la cárcel posiblemente son delincuentes que tienen menos recursos, lo que decías, ¿no? Sí, es así. En mi opinión, sí. Y luego también que los delitos que puede cometer la gente de la calle están mucho más penados que los delitos que comete gente desde grandes corporaciones, desde grandes lugares, trajeados y con corbata, ¿no? Claro. Es decir, siempre el delito de que puede cometer el raterillo, que es contra el orden socioeconómico normalmente, siempre es mucho más penado que el que puede cometer el gran señor, que a lo mejor lo van a inhabilitar para su cargo. Bueno, inhabilítame, yo ya tengo 10 millones en Andorra, ¿no? Sí, entonces, esto es un agravio comparativo que duele a la gente que está viviendo la situación, les duele. Y a mí, por ejemplo, como persona también me molesta. Hombre, desde luego tiene que doler cuando estás encerrado, que apenas puedes ver, o sea, que te quieras ir a un sitio. Por ejemplo, el otro día vi una entrevista que habían hecho a Torbe, el hombre este que lo denunciaron, que ya está en libertad otra vez, porque se han desestimado las acusaciones que se habían hecho sobre él y tal. Y decía que a él lo que le había costado mucho estar dentro de la cárcel es el hecho de decir qué día mal bueno hace, quiero ir a dar una vuelta y no poder, ¿sabes? Que eso llega un momento que te explota la cabeza, que incluso llegó a tener pensamientos de suicidio. Sí, pero esto es irrecuperable. Es decir, lo que le pasa a este hombre hasta en preventiva es irrecuperable. Es irrecuperable. Ya le pueden dar indemnización, lo que quieran, que es... Además, fomenta también y también se desenmascara una desigualdad jurídica y una inseguridad jurídica terrible. Es decir, ahora este señor ha estado en prisión, ahora ya no hay denuncias, ya no hay acusaciones, ya estás fuera. Sí, porque le pusieron en preventiva. O sea, antes de saber si era verdad o no, que ya lo han desestimado, porque han visto que todavía es una acusación falsa a una chica que la había engañado a él y tal, y entonces, gracias a Dios tenía todo bien documentado y tal. Pero de primera te vas a la cárcel 6 meses. Otra crítica que hay aquí es que se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. La prisión preventiva, ¿qué es esto? Te detengo y como alguien dice muchas cosas de ti, yo por ahora te meto en prisión. Ya veremos a ver qué pasa en el juicio. Hostia, es complicado, ¿eh? Es malo de llevar. Y hablando otra vez de la cárcel de Palma, esta semana ha saltado una noticia que me llamó la atención, y más sabiendo que te iba a tener aquí hoy. Testigos confirman torturas en el módulo de aislamiento de la cárcel de Palma. Que no son un hecho aislado, dicen esos testigos. Sí, yo estuve allí presente. Ajá. Y les pude escuchar. A mí no me pareció ninguna novedad porque llevo ya tiempo con esto, ¿no? Pero sí, todos incluso se medio ruborizaron, ¿no? Los que estaban presentes, juez, funcionarios, abogados, y lo dijeron con una ingenuidad y con una claridad, yo creo que alarmante. Luego, aparte de los internos, que siempre presa sobre ellos que es un problema social, son internos, algo han hecho, parece que su verdad no vale nada, o su palabra. Bueno, tenemos la suerte de que ayer los médicos que atendieron a este chico, a James Arthur Lanford, al interno que denunció los hechos, corroboraron que las lesiones eran compatibles con la agresión que relató, cuando no lo eran, al contrario de lo que dicen los funcionarios, con autolesiones. Los funcionarios intentan proteger diciendo que se autolesionó. Los médicos lo han echado para atrás esta versión. El médico también confirmó que cuando llegó a aislamiento se lo encontró desnudo, asustado y semi-inconsciente con golpes. También ha descartado lo que dijeron los funcionarios, que era un hombre que recurría a la autolesión como protesta. Han dicho que no, que a ellos no les consta para nada. Entonces, han refutado y han rechazado toda la versión de los funcionarios. Ahora tenemos ganas de escucharles, que el juez tendrá que señalar fecha para las declaraciones y se prevé que sea antes de que termine el año. Porque luego también ha saltado una noticia esta semana que ponía que el delegado del sindicato en la prisión de Palma, David Rodríguez, ha subrayado que un preso tiene más herramientas que una persona en libertad para denunciar la vulneración de sus derechos
y que cuentan los presos con un juzgado específico de vigilancia penitenciaria, como decir que se habían arrojado mentiras sobre lo que habían hecho los funcionarios en este caso. Bueno, este señor lo que hace es hacer alarde al corporativismo. Es decir, las declaraciones de este señor diciendo que ponía la mano en el fuego por el 100% de su plantilla de funcionarios. Mira, ya solo por sentido común, lógica y humanidad, sabes que no puedes poner la mano en el fuego por un 100%. A lo mejor puedes ponerlo por tu novia y por tu madre, con suerte, y a lo mejor te quemas, ¿no? Entonces, que haga esto cuando haya el precedente del caso Cao, de la mafia que había de funcionarios en Centro Penitenciario de Palma, que fueron condenados en 2014. La sentencia dice que condenan a 2 a 28 años de prisión, que se dice rápido, por conductas delictivas pero de las más variopintas durante 6 años, y la propia sentencia dice que había muchos más funcionarios y no han podido ser identificados. Es lógico que quien estaba haciendo putadas, hablando en plata, hasta el 2014, cuando ha pasado la marea, siga haciendo las mismas, ¿no? Entonces, decir eso ya de por sí es ilógico, ¿no? Más con el precedente. Pero es que encima, calumniar, porque es lo que ha hecho, decir que son denuncias falsas, es un delito. Lo que ha hecho es cometer un delito y además ser, faltar mucho el respeto a la gente, ¿no? A la gente que realmente está denunciando unos hechos. Un ciudadano no tiene que calificar jurídicamente, no tiene que saber si es delito o no. Tú como ciudadano crees que han cometido un delito contigo y vas a ir a denunciar unos hechos. Eso no significa que sea falso. El que salga absuelta la persona o el que se archive la causa no es que sea falsa la denuncia, es que no ha habido suficientes pruebas para llevar al banquillo. Entonces, no tengo muy claro si lo hizo como estrategia de marketing suya para salvaguardar a los suyos, o realmente es que tiene una flagrante desconocimiento del derecho, que también me lo pareció bastante. Luego, en relación a decir, bueno, tienen todos los medios, no es verdad. Un interno, un privado de libertad, decir que un privado de libertad tiene toda la tranquilidad y toda la libertad del mundo para denunciar a la misma persona que le custodia y con el que vive diariamente, hombre, es complicado de asimilar también. Luego también hacer hincapié a que hay un juez, un juzgado de vigilancia, en este caso una jueza. Hay que decir que ya se dijo que son para 1.800 personas ese mismo juez, en este caso jueza. Luego también hay que decirlo, que yo he dicho en varias ocasiones, que es que cuando denuncias unos hechos, el juez lo que hace es pedirle a los propios funcionarios denunciados si es verdad que han pegado a un señor. Claro, es que hacer juez y parte a la misma persona, es decir, ojalá a mí, cuando me denuncien algún día, si lo hacen, si he hecho algo, que me digan, oiga, usted lo ha hecho, yo diré, no, la verdad es que no, y firmaré no solo yo, sino 5 amigos míos, firmarán que es verdad que estaban conmigo. Entonces el juez, cuando le llega ese oficio esa cartita, para que me entendáis, del centro penitenciario, lo que hace el fiscal es decir, no, pues parece que no hay indicios delictivos, archívese la causa. Es decir, hay una opacidad, hay una dificultad de llegar al centro penitenciario muy grande, así que desmiento por completo todo lo que dijo el señor de VGT, pero bueno, por descontado. ¿Y por qué crees que un funcionario, qué puede llevarle a un funcionario a agredir tan brutalmente como al señor que nos has comentado ahora, que tiene la denuncia en marcha? ¿Por qué pueden agredirle así? Pues su condición de ser humano. Es decir, por desgracia, el ser humano puede ser muy malo y muy bueno, y esto no se limita al sector o a la profesión. Es decir, hay abogados que son unos auténticos sinvergüenzas, habrá jueces que son auténticos sinvergüenzas, habrá carpinteros que también lo serán. Pues al funcionario no se le puede excluir. Es decir, es que no hay más. Hay funcionarios que son más torticeros que otros. Los funcionarios en Centro Penitenciario de Palma hay de muy buena gente. Yo he tomado cafés con ellos, hablo con ellos, te das cuenta de que realmente tienen, sí, tampoco le puedes exigir vocación, pero al menos saben cuál es su cometido, saben qué hacen allí, ¿no? Pero es que luego hay otros que solo con verlos y solo ver cómo te miran. Yo tengo la suerte, desgracia, de tener que ir casi cada día al centro penitenciario. Entonces yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo a extramuros de ellos, pero es que luego entro cada 2x3, ¿no? Entonces yo, cuando veo las caras, percibo todo, percibo quién me mataría en ese momento y percibo el que me da complicidad, ¿no? Entonces os puedo garantizar que, como en todos lados, hay gente mala y hay funcionarios que lo son. Nosotros nunca diríamos que los funcionarios lo hacen si a nosotros no nos llega esa información, si nosotros no tenemos evidencias de ello. Es decir, ahora salió hace 2 días James Arthur, las lesiones que presenta, os la he enseñado ahora en fotografía. Joder, es que tiene los 2 ojos morados, sí, completamente. Parece un puñetazo, claro. Es que no hay otra mecánica, que es lo que dijo el médico. Oye, autolesión con cabezazo contra la celda, pues no lo parece, porque es que no tiene nada en la frente, parece más puñetazos lo que le han golpeado. Entonces, nosotros no estamos inventando, nosotros no estamos fomentando
una crispación frente a centro, sino que lo que estamos haciendo es escuchar a los internos que nunca han sido escuchados. Es la diferencia, es decir, nosotros estamos haciendo de altavoz, estamos haciendo un poquito de intermediarios. Es una realidad subyacente. Nosotros, los familiares, dan por normalizado lo que les ocurre. Llega un momento que es como la mujer maltratada, llega un momento que lo normaliza. Bueno, ser interno es esto. Bueno, sí, mi novio me pega, pero bueno, es que a lo mejor es que yo lo hago mal. Normalizas una serie de situaciones que desde fuera, si haces abstracción, no lo harías nunca. Entonces te das cuenta de que los familiares, sí, me dijo que le pegaron. Es que da miedo, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es decir, no, que esto no va bien, que es que estamos en un Estado democrático de derecho. Entonces, igual que tienes derechos, también lo tiene él. Y bueno, si hay que llevarnos por delante a más de uno, es lo que queremos. ¿Crees que hay un responsable, pero por encima de los que cometen ese tipo de actividades? En plan, en las películas siempre sale el alcaide, que es el malo tal, y hace que peguen una paliza a ese o al otro. Como siempre hay un cabeza, ¿no? Siempre hay alguien que representa, en este caso el director, directora. No, yo creo que es plantilla. Y creo también que es que los culpables, por eso dije hace poquito que se enfadaron mucho, que para mí son cómplices la pastoral penitenciaria, Greg, Proyecto Hombre, de lo que ocurre en prisión. ¿Por qué? Porque está muy mal el que hace, el que pega, el que insulta, está fatal. Pero es que encuentro que está mucho peor el que lo ve y lo consiente. Es decir, si yo como funcionario somos 5 que nos portamos muy bien y sabemos que hay uno que es un cabra loca, oiga, vamos a denunciarlo, porque si no es que se estáis haciendo cómplices. Pues lo mismo lo extrapolo, lo llevo a pastoral penitenciaria, a Greg, a Proyecto Hombre, que hacen una labor muy buena, es verdad. Pero oiga, yo prefiero que no acompañen a los señores a hacer el Camino de Santiago y que cuando vean un golpe o vean un insulto lo denuncien. Lo prefiero 100 veces, porque creemos que ese es el punto de inflexión para que haya una recuperación de estos señores. Claro. Después también hablando de la ley como está en España, en la entrevista dijiste que había jueces que permitían, que sabían que había inocentes dentro de la cárcel por acuerdos, y que ellos permitían esta situación de que un inocente vaya a la cárcel por un acuerdo. ¿Podrías desarrollar más esto? O sea, ¿qué tipo de acuerdos se hacen a ese nivel? Pues mira, son acuerdos en los que las penas son muy elevadas. Partimos de la base de que la ley contempla es decir, las normas jurídicas lo que hacen es contemplar un supuesto de hecho, el que matare a otro, por ejemplo, y luego dice tendrá la pena de 10 a 15 años, es decir, trae su supuesto de hecho con su consecuencia jurídica. Claro, a ti te acusa alguien de haberle violado 4 veces, el fiscal no le queda otro que meterte 25 años, acusarte de 25 años. Ya por ahora te vas, estás viviendo durante 2-3 años siendo incierto, ¿vale? En muchas ocasiones. Lo que ha pasado con Torbe, que ha pasado con Romano Van Dursen, el holandés que estuvo en prisión. Hay muchos casos. Es difícil acreditarlos y decir, oye, que era mentira. Pero en otras ocasiones los operadores jurídicos, solo con ver las actuaciones, te puedes dar más o menos por aludido e instruido y decir, oye, pues esto parece que es mentira, ¿no? O no hay consistencia al menos. Entonces, lo que me refiero, por ahora ya te vas con 25 años de petición. Claro, una persona que se dice inocente va muy brava a juicio diciendo, no, yo no me conformo, yo voy a luchar por mi inocencia. Pero te encuentras con que en los juzgados, en las salas, en los tribunales, cuando hay estas penas, que sale el fiscal, sale tu abogado y te dicen, mira, si coges 3 años y medio, retiro acusación de los otros delitos y conformamos. El cliente, el acusado en ese momento, llora, se enfada, pero al final es un tema de practicidad, de pragmatismo. Encima te dicen que esos 25 posiblemente te los vayan a meter. Te los van a meter, creemos que te los vas a meter. Entonces al final es casi coaccionado y obligado a coger 3 años y medio. ¿Quién no lo hace? Yo no me juego 25 años. Es que... Entonces, esto es muy normal en la práctica, súper normal. ¿De qué me quejo? ¿De qué me quejo? Hay un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal, es una práctica, en una institución jurídica, en el derecho penal, de que el juez, si ve que las actuaciones no hay realmente una prueba que pueda suscitar la condena de este señor, haya irregularidades, que vea que un señor coja la conformidad cuando podría salir inocente, podría defenderse, podría decir, no señores, yo no permito esta conformidad, hagan juicio, practiquen prueba, ¿no? Esto no está ocurriendo. Yo no lo he visto en mi vida y he preguntado a compañeros y gente de 40 y 50 años me ha dicho que no sabía ni que existía ese precepto, ¿no? Entonces, asusta, claro que sí. Luego también, ¿qué pasa? Igual que digo, la mentalidad conservadora de no dejar salir a gente de prisión, meter a gente en prisión preventiva, los jueces tienen una responsabilidad muy grande y ahora mismo por culpa de los medios, no en el sentido negativo, sino de que la gente
La sociedad está muy encima de lo que pasa en la justicia, por todo lo que nos han hecho estos politicuchos, etcétera, pero estamos todos muy encima, nos sentimos todos muy perjudicados por el sistema, ¿no? Entonces, un juez que hace un juicio, incluso un juicio, y tras escuchar a dos niñas que dicen haber sido violadas, o una mujer que dice haber sido maltratada constantemente, cuando tiene dudas, por desgracia, lo lamentable es que en vez de que haya, en caso de duda, en beneficio del reo, nos encontramos con que en caso de duda lo condeno. Al final es así. Luego hay muy buenos jueces, muy valientes y juezas que te das cuenta, tú sabes, hay una relatividad de la justicia muy terrible, porque tú sabes, me voy a penal número tal, hostia, qué bien, puedo hacer juicio tranquilo, me voy a penal número tal, no, aquí hay que coger una conformidad que me van a meter los 20 años. Entonces, esto es una realidad, es una realidad dentro del ámbito de la abogacía judicial. Es esto, es que en caso de duda, muchas veces, por la responsabilidad que puede haber de dejar irse a un culpable, lo meten dentro. Pero yo siempre digo lo mismo, yo prefiero 2 culpables que se han escapado que un inocente en prisión. Lo prefiero, porque ese culpable, perdónenme, es terrible pensar que va a hacer cualquier otra cosa, pero es que a mí me duele mucho más pensar que hay un inocente en prisión durante 10 años. Me duele muchísimo más, es así. Desde luego es... Entonces, es esto lo que yo vengo denunciando. Yo sé que no lo hacen aposta, yo sé que no dicen, pero sí que hay esa mentalidad. De todas maneras es lo que dices tú, que meter a un inocente luego lo conviertes en un delincuente. Eso por descontado. Y meter a un culpable, si lo metes 3 años, ¿qué arreglas también con eso? Claro, esa es la historia. Yo creo que a la hora de inclinar la balanza, no sé, yo es que de pequeño lo pasaba muy mal cuando me acusaban de algo que no hacía. Yo hacía muchas y cuando me acusaban de una ya me sentía atormentado. Yo me imagino ahí en prisión sin haber hecho eso, es terrible. Y hay gente que es que lo dice y cuando lo dice está llorando, gente que conocemos en prisión. Tenemos nuestras dudas, porque ahí cada uno también le viene bien, ¿no? El decir que no ha hecho nada, no, claro. Pero que hay veces que sí que del testimonio, de las actuaciones, dices, hostia, pues parece que tengo dudas. Y mira... Bueno, pues nada, Coco, ya acabamos la entrevista. Ah, sí, perdona. Sí, te quería preguntar a ver si nos puedes contar alguna historia bonita dentro de la cárcel, porque hemos hablado de la de Palma, pero yo que sé, que también nos puedas contar algo positivo, no sé, una historia, una anécdota. Mira, como bonito, lo limito y lo circunscribo a los módulos de respeto. Módulos de respeto hay 2 en prisión, y los módulos de respeto, mal duela decirlo, se creó desde que empezaron a entrar políticos y gente de un estatus social y de un calado social interesante. Me parece vergonzoso que exista el módulo de respeto y los otros de qué son, de faltas de respeto, es decir, ya de por sí la diferencia es lamentable. Pero bueno, sí, la verdad es que los módulos de respeto tienen una práctica muy buena en la que los internos, a la hora de, por ejemplo, cometer faltas disciplinarias, de las que digo que enseguida te sancionan otros módulos, allí hay como un intermediario, se sientan en una mesa, intentan hablar las cosas, intentan llegar a un acuerdo y entre ellos concilian, ¿no? Y te das cuenta que realmente saben convivir, les enseñan a convivir. Pero repito, en los módulos donde está la gente adinerada, normalmente, o de familias o de posiciones sociales. Esos son los módulos que se han creado para ellos. Nunca se hubieran imaginado los políticos hace 15 años y según que banqueros y grandes profesionales acabar en prisión. Yeah. Ahora se están encontrando con que están y las instituciones pues han acomodado un poquito el módulo para ellos. Si hubieran sabido, a lo mejor hubieran hecho módulos de lujo. Sí, es decir, pero ya solo el hecho de que en unos sean de respeto y otros no, a mí cuando me dijeron, cuando descubrí el módulo de respeto, dije, hostia, módulo de respeto, qué guay. Entonces, esto es bonito porque al menos yo lo que me gustaría es que se proyectara, que todos fueran de respeto, que todos fueran tan guays. Bueno, pero quizás sirva como punta de lanza para que en unos años se amplíe a ver, yo en unos años lo que haría es romper este sistema penitenciario. Esto está demostradísimo que la tasa de reincidencia es altísima. Hay casi un 50% a nivel nacional de reincidencia de la gente, de reincidencia penitenciaria que se dice. Fuerte, sí. Está claro que no funciona. Claro. Vale, gracias. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, Coco. Gracias. Te agradezco un montón que hayas tenido un momentito para estar aquí con nosotros. Y ha sido para mí ha sido muy ilustrador. Y gracias. Es una cosa que no la tenemos, eso no nos llega a ningún medio. O sea, tiene que ser algo así específico que contactemos con vosotros y nos lo contéis. Es un poquito nuestra misión, ¿no? También es lo que tiene el corporativismo. ¿Qué voy a decir yo si algún día me puede pasar a mí? Pues bueno, yo tengo confianza de que no me pase nunca y si me pasa, pues a pechugar y queremos que la gente lo sepa. Pues muchísimas gracias, Coco. A vosotros. Y acabamos la entrevista con una pregunta que siempre le decimos a nuestros invitados. A ver. Que si tuvieras 80 años, ¿qué le dirías a los niños? Si tuviera 80 años, ¿qué le diría a los niños? Pues
que no compitieran, que no quisieran ser lo que quieren sus padres y que estudien y sean felices en lo que quieran, es decir, que elijan su profesión, sus estudios, lo que ellos quieran, no se dejen influenciar por nadie y menos por el sistema, es lo que diría yo. Pues ahí queda eso y te lo agradecemos un montón, Coco. Gracias. Pues nada, ahora nos vamos con un tema musical y ahora volveremos con Cristina Sebastián, escritora del libro El vegano novato, que nos va a hablar de dietas específicas dentro del veganismo para que veáis que siendo vegano se puede llegar muy lejos en muchos sentidos. Ahora volvemos.